Bueno, bienvenidos. ¿Esto comenzó a grabar? Parece que sí. Bueno, bienvenidos esta tarde a este estudio bíblico, que más que un estudio bíblico es una herramienta que ahora se usa con el tema de la pandemia, y es un webinar. Estos webinars básicamente son especies de seminarios a través de la web, donde ustedes pueden ver, pues básicamente un tema en específico y luego debatimos sobre esos temas. El día de hoy vamos a presentar, bueno, mi nombre es Anthony Gutiérrez, el que no me conoce, soy de la Iglesia Arca de Noé. Y bueno, hoy vamos a iniciar con este taller que hemos denominado Epidemias, una perspectiva bíblica. Y es que en lo particular, pues ante tantas cosas, uno ve a los artistas, a los cantantes, a los predicadores, escuchar sus opiniones acerca de las pandemias, la pandemia que hoy nos afecta y que nos tiene en esta situación desde la casa. Pues básicamente uno se queda asombrado por las opiniones que dan algunos de estos evangelistas, cantantes y pastores acerca de por qué ocurren estas epidemias y en este caso, la pandemia. Pero para no escuchar la opinión de hombres, nosotros debemos procurar escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es clara, está en su palabra. Esa voz de Dios es básicamente la que nos habla, la que nos indica lo que nosotros debemos hacer. Bueno, y como introducción quiero mostrarles, vamos a ver si esto pasa. Yo le estoy dando clic, pero no hace nada. Ahí va. Vamos a hablar entonces de las epidemias. Mire, esta lámina es bastante importante porque ahí se nota un personaje siniestro y oscuro que quizás ustedes han visto en otras ocasiones o quizás no. Las epidemias siempre han sido o han estado presentes en la humanidad, en el ser humano, en la raza humana. Básicamente, las epidemias surgen y se extienden a lo largo de los territorios a través del contagio de una persona a otra. Fíjense ustedes en esa imagen tétrica que ven en la pantalla. ¿Ustedes la reconocen? ¿Alguien de los que está conectado? Yelitza, que es la única que está conectada. ¿Reconoces esa imagen que está allí? Básicamente, no a ver, porque yo tampoco veo el chat de aquí. Mostrar el chat. Ok. Aquí dice tu nombre anotado. Ah, porque tú estás por el WhatsApp. Bueno, estamos por el WhatsApp también, pero aquí se supone que hay un chat donde la gente también escribe, pero no lo veo. Y no lo veo ¿por qué? Porque la pantalla se volvió loca. Aquí está chatear, dice uno. Aquí está el chat. Aquí lo voy a poner. Cualquier cosa también puede escribir por el chat de Zoom. Entonces, eso que nosotros vemos allí es la denominada la máscara de la peste negra. Como nosotros conocemos, esta no ha sido la primera epidemia que ha surgido en el mundo. Han habido muchísimas otras, y una de ellas, la más importante y la más conocida, fue esta en la Edad Media, llamada la peste negra, que básicamente se trataba de ulceraciones en la piel y secreción de líquidos a través de llagas que salían en el cuerpo, y además una pestilencia propia de esta enfermedad que transmitía la rata. Bueno, realmente no fue la rata, sino la pulga que estaba en la rata. En fin, esta enfermedad empezó, adivinen en dónde. ¿Quién me dice algo? Bueno, esta enfermedad nació en China, justamente. Y de Asia, a través de las rutas marítimas, se logró extender hacia Europa y a toda la humanidad conocida hasta el momento. América estaba en proceso de descubrimiento, así que todavía no existía. Y básicamente las epidemias son enfermedades altamente contagiosas. Eso que ven ahí, que es la máscara de la peste negra, era el abuelo de las máscaras actuales, ¿no? De las que nosotros usamos, las mascarillas, porque se tenía la creencia de que si olías al que tenía la peste también te causaba problemas. Entonces en ese pico, era como un pico que tenía esa máscara. En ese pico ellos colocaban allí algunas hierbas aromáticas, y además se cubrían con gafas, con sombreros, con guantes, y se cubrían toda la piel para evitar el contagio de esta peste. Esto no funcionaba, pues evidentemente no lo hacía. Hoy en día esta máscara es usada en Venecia, pues en los carnavales muy famosos allá en esa zona,
y bueno, de ahí ha trascendido mucho, pero su nacimiento, su origen histórico básicamente es el de la peste negra. Así que un mal recordatorio de una situación. Bueno, y adivinen que, como siempre, estas epidemias son transmitidas principalmente por animales. Hay una que le llaman la peste bubónica, eso también es transmitida por los animales. El ganado vacuno en tal caso. Esto diezmaban a la población, básicamente la población moría por causa de estas epidemias. Vamos a darle clic a ver si pasa. Yo le doy aquí y no pasa. Aquí va. Aquí vemos otro cuadro muy común también, se llama El Triunfo de la Muerte, es una de las obras más conocidas del pintor flamenco Peter Bruegel, el Viejo, llamado así. Básicamente, como ven en esa imagen, la muerte está azotando a toda la ciudad y ven carretas de muertos. Y si esto le parece conocido, pues básicamente es lo mismo que estamos viviendo en esta época. Es un cuadro de la época medieval. Así que la epidemia siempre ha estado. La palabra epidemia viene del griego epi, por sobre, es decir, encima. Por ejemplo, cuando hablamos de la epidermis, como si no lo sabían, la epidermis es el órgano, la piel es el órgano más grande del ser humano, porque la piel es un órgano. Epi sobre, demos, pueblo, es decir, aquello que está sobre el pueblo. Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Vamos avanzando. Términos históricamente utilizados. Bueno, epidemia es algo muy moderno, no es algo que constantemente lo encontremos escritos antiguos, es algo que realmente es algo novedoso. Así que estos términos que se usan son plaga, peste y pestilencia. Estos términos son los empleados en la Biblia para referirse a este tipo de enfermedades. O sea, estamos usando un lenguaje del lenguaje como se conocían las cosas en aquellos momentos. ¿Ok? Ahí estamos claros hasta el momento, seguimos avanzando. En la Biblia aparece la palabra plaga 71 veces, la palabra peste o pestes, también en plural, 12 veces, y la palabra pestilencia 35 veces. Es decir, que la Biblia toma muy en serio el tema de este tema en particular que nosotros estamos tratando y que a veces, quizás a veces no lo trataríamos porque básicamente no lo estamos viviendo, pero hoy en día sí, y entonces nos acerca más al estudio de la palabra. Dios sabe por qué permite las cosas. En los originales, en el hebreo, se usa el término de ver. Ahí está en hebreo para el que sabe leer hebreo, como la hermana Yelitza, que sabe leer el hebreo. Significa peste, pestilencia o plaga. Los vocablos en castellano que más se acercan a ese significado son estos, ¿verdad? Plaga y pestilencia. Yelitza se está riendo. Bueno. Una pestilencia es capaz de diezmar a la población. Esto está en 2 de Samuel 24:13. Más adelante vamos a hablar de este episodio. La naturaleza de la plaga bubónica o alguna otra tiende a ser difícil de determinar en cada contexto, puesto que los detalles de interés médico no se dan o son bien escasos. Es decir, básicamente la palabra plaga se usa de manera muy general. Es decir, plaga, todo lo que conlleva un mal, algo que caiga sobre la población, es una plaga, esto es una plaga, ¿verdad? En los escritos proféticos, la pestilencia aparece junto con otros desastres, es decir, hambrunas, inundaciones y guerras. Y lo vamos a ver muy asociado en la misma palabra de Dios. Estas cosas vienen como en combo, viene a veces primero la hambruna, luego la peste, pero son ciclos que la humanidad vive, porque al final de cuentas el ser humano debe estar claro que el que determina el tiempo y el que hace las cosas es nuestro Señor Dios. En los originales también entonces tenemos el griego. Como sabemos, la Biblia está escrita en hebreo en el Antiguo Testamento y en el griego. En el griego no es tan extendido el uso de la palabra plaga, salvo algunas menciones en los evangelios y luego en Apocalipsis. Y bueno, y que le llaman plaga a un apóstol también, no recuerdo cuál, si fue a Pedro o Pablo, creo que fue a Pedro, le llaman plaga. No es usado mucho ese término, pero son 3 términos que se usan. Mastix, ahí están los que leen griego. ¿Cómo se escribe? Y significa látigo, azote, te azota una enfermedad. Fíjense ustedes, es usado también como metafóricamente para hablar de enfermedades, sufrimiento. En Marcos
3:10 habla de plagas y azotes. Es decir, esta palabra es usada como una especie de alegoría a ser golpeado por algo, ¿verdad? Azotado, herido. Loimos, también plaga, peste, se traduce como una plaga. Ahí está justamente al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo fue al que le llamaron plaga. Aquí tenemos un problemita técnico con la DJ. Y por último, Helcos, traducido en la Reina Valera como una plaga, está en Apocalipsis, y básicamente significa úlceras, plagas de úlceras, úlceras en la piel, es decir, pepa en la piel, ¿verdad? Para usar términos más coloquiales. Vamos a hablar de estos casos bíblicos de epidemias y su análisis. Voy a tratar de ser muy rápido, pero realmente es mucha la información, pero solamente escogí 3 casos. La primera es la primera vez que aparece la palabra plaga en la Biblia. Bueno, está en Génesis 17, perdón. Ahí está mal la cita, perdóneme, hermano. Es 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham, todavía no le han cambiado el nombre, huía de la hambruna y mintió para salvarse. Fíjense, nuevamente vemos asociada tanto la peste como la hambruna. Es decir, esta situación estaba aconteciendo en ese momento. Solo le sobrevino a la casa de Faraón. Básicamente, si ustedes leen el texto bíblico, solamente la casa de Faraón fue la que sufrió esa plaga, de la cual no se hace mención a qué se refiere. Por eso que le estoy diciendo que el término plaga puede ser usado muy generalmente. El que provoca la plaga, fíjense ustedes, no es más que Dios, porque dice, mas Jehová hirió a Faraón. ¿Quién lo hirió? Pues Jehová. O sea que Dios provocó la plaga. La primera vez que aparece la palabra plaga en la Biblia es porque Dios la provocó. Es decir, Dios trajo un castigo sobre Faraón, a pesar de que Abraham era el que estaba mintiendo. Faraón, Dios protegió a Abraham de esta situación de que su esposa fuese mancillada a causa de esa mentira que para salvarse, pues al final se llenó de plata y se fue de ahí. Seguimos. Esto está doble. El caso más emblemático de la Biblia, el que todos conocemos, todo lo que nosotros hemos estudiado siempre. Las 10 plagas de Egipto. Esto aparece en Éxodo desde el capítulo 7 al capítulo 12. Es decir, ampliamente el Éxodo habla prácticamente 5 capítulos completos acerca de las 10 plagas de Egipto. Ahí las tiene, agua en sangre, ahí las tiene hasta en la fotico, ¿ves? Ah, está bien bonito. Invasión de ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la peste del ganado. Esto es posiblemente la peste bubónica. Luego tenemos úlcera, que es la primera vez que aparece, lluvia de fuego y granizo. Fíjense, es distinta. Estamos hablando de plagas como usadas como, hay una tercera persona aquí, lo saludamos también, no sé quién es, vamos a ver. Es Ender, gloria a Dios, esta gente está conectada. Y entonces, langostas y tinieblas. Fíjense ustedes que se usa como general el término plaga. Estamos apagando la cámara para evitar. ¿Vas a decir algo? Te voy a mutear. No puedes estar interrumpiendo. Mire, cualquier cosa escribe porque el audio se escucha muy mal. De todas maneras, esta grabación la van a tener en diferido los hermanos también que no estén conectados en este momento. Luego, langostas, tinieblas, ¿verdad? Son esas 10 plagas de Egipto. Me faltó una, perdónenme, hermano. Faltó la 10ª, que es la muerte de los primogénitos, justamente, causa una enfermedad extraña o de un toque de un ángel de la muerte que habla en Éxodo, que es justamente el del capítulo 12, donde mueren los primogénitos. No me fijé que no pude pegar eso. Yo voy a arreglar el salami y la mando arregladita con esa 10ª plaga, hermano. Está ahí en la última en la imagen. Bueno, esto es una plaga, las plagas, entonces, este término es usado en general, no es algo en particular, sino algo en general. Estamos hablando de cualquier cosa que cause un daño grave a una población, a una parte del planeta. ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. Vamos a darle enter a esto a ver si pasa. Cristo, ¿quién vive Cristo? Dice enter ahí. Bueno, a su nombre, gloria. Gloria, ahí está, ¿ves? Vamos a ver, ahí están pasando. Entonces, las 10 plagas de Egipto. Uso el término plaga más generalizado, juicio de Dios sobre un pueblo a favor de otro. Es decir, Dios está trayendo un juicio a un pueblo en específico
para beneficiar a otro pueblo que él escogió. Fíjense ustedes, ¿no? Que bastante interesante. Muestra su poder y soberanía a Faraón. En varias oportunidades le dice que yo te estoy haciendo esto para que tú veas quién soy yo. O sea, para que me respete, pero la Biblia dice que Faraón endurecía su corazón. Más adelante vamos a hablar, pero un poquito de eso. ¿Qué tiempo llevo, Ru? La última que quiero tocar históricamente para pasar a cosas más generales. La plaga por... ¿Qué dice? Ajá. La plaga por el censo de David. En 2 de Samuel 24. Si lo leen completo. David, en Crónicas, de hecho, la Biblia dice que fue Satanás el que incentivó su corazón. O sea, fue como que Satanás el que estuvo detrás de todo el plan para que él censara al pueblo. ¿Okay? Una cosa que Dios desechó y que ya le había advertido a David. Hay que leerlo completo. No vamos a tener tiempo de leerlo completo. Pero básicamente David decide hacer el censo a pesar de las advertencias de Gad, quien era el vidente, el profeta de ese tiempo, y bueno, básicamente cuando empieza a contar el pueblo, él se da cuenta que cometió un pecado y él se lamenta, David, pero ya es muy tarde, ya las consecuencias estaban, pero Dios le dice, mira, tienes para escoger esas 3 opciones, ¿qué quieres? Y bueno, al final de cuentas, David quiere caer en las manos de Dios, caramba. Creo que fue la peor elección, pero fue la elección de David. David decide caer en las manos de Dios y bueno, Dios decide hacer una plaga de 3 días para que muera gran parte del pueblo de Israel. 70,000 hombres, si mal no recuerdo, es la cifra que maneja la Biblia. Si ustedes están ahí que tienen el versículo, yo estoy seguro que ustedes tienen ahí el capítulo en la mano y están leyendo eso. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Israel, es decir, fíjense, ya no es solo contra otros pueblos, ahora es con el pueblo de Dios, que Dios mismo trae. Eso lo dice la Biblia literalmente. La ira de Jehová se encendió contra Israel, así literalmente. Es decir, es un juicio de Dios a la nación de Israel. Básicamente el profeta Gad notificó que este mal podría suceder. David escogió caer en las manos del Señor y por causa del gobernante todos fueron afectados. Incluso él se siente mal, David, en algún momento dice, oye, pero ¿por qué si yo fui el que cometió la situación? Porque todo el pueblo tiene que padecer por esto, ¿no? Y Dios al final de cuentas le da una lección a David. Entonces, bueno, la causa es que el gobernante básicamente fue el que tomó la decisión de hacer el censo y eso, con eso afectó a toda la población. Bueno, vamos con este punto, que ya estamos en la recta final. Las epidemias y su razón de ser. ¿Por qué entonces viene la pandemia? Pero antes de esto, quiero hacer como unas breves menciones a algunas cosas que están ya en la Biblia. Número 1, que Dios ya cuando tiene al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, le hace advertencia antes de entrar a esa tierra de evitar desviarse del camino, pues iban a recibir las plagas. Ustedes pueden leerlo en Deuteronomio 28, 58 al 62. Como ya les dije, les voy a pasar las láminas. Estudienlo con atención. Fíjense ustedes que ahí Dios le dice a ellos, mira, todas estas plagas te van a sobrevenir a ti. Todo eso que pasó en Egipto, miren, los nombramos. La lepra no, perdón, eso es una cosa, las úlceras, el tema de la muerte del ganado, todas estas cosas te pueden acontecer a ti si te desvías del camino. La lepra como plaga también fue instalada entre el pueblo de Dios y hay unas instrucciones muy claras de Dios acerca de cómo trabajar con esa plaga. Es decir, no le está diciendo que la va a quitar. Esa plaga permanece. Si ustedes leen la Biblia, en el tiempo de Jesús había muchísimas personas con lepra. Jesús sana a varios leprosos y hay varias historias de hombres con lepra en la Biblia. Básicamente, pues esto es algo que Dios está haciendo para probar al pueblo, para que entiendan que estas enfermedades y que estas cosas pueden sobrevenirles. Es como un recordatorio. Esos leprosos en medio de la población es un recordatorio acerca de lo que puede pasar a los que desobedecen a Dios o en la soberanía de Dios lo que Dios puede hacer con las personas. Es muy duro, hermano, porque lo que estamos escuchando de los salmistas, de esta gente, bueno, pero un Dios tan bueno, yo no creo que eso es del diablo, estas pestes son del diablo, pero mire, cuando uno hace un estudio bíblico se da cuenta todo lo contrario. Posteriormente, Dios sigue usando las plagas como juicio para su pueblo y para los pueblos que estaban contra Israel. Es decir, lo pueden leer en Lamentaciones, después los profetas mayores. Ahí hay cantidad de información acerca de cómo esas plagas fueron afectadas.
bueno, a final de cuentas, Dios sigue usando esta situación. Bueno, hermano, ¿cuál es la razón de ser de las epidemias? Según la Biblia, no según yo, según lo que a mí me parezca, no. Las epidemias que vemos en la Biblia, llamadas plagas, pestes, pestilencias, de esa manera, son juicio de Dios contra las naciones. En su soberanía, Dios puede mandar un juicio a las naciones. Es decir, cuando Dios tiene a bien hacerlo, lo va a hacer, porque es un juicio de Dios. Otra cosa es para Dios probar al hombre. Un ejemplo, la respuesta de Faraón. Por más plagas que vio Faraón, bueno, salvo la 10ª, el resto de las plagas, dice la Biblia que Faraón endureció su corazón. Es decir, Dios está probando el corazón de Faraón acerca de la voluntad de él. Es decir, que muchas veces nosotros somos probados en medio de la epidemia. Y yo creo que en este momento hay muchas personas que incluso ahora están apartadas y que esta situación los ha llevado a acercarse a Dios. Y caso contrario, gente que estaba con Dios, en el Señor, ahora han tomado el camino desviado. Y otra manera, otra razón por la cual Dios hace esto es para mostrar su poder y su soberanía. Hermano, Dios tiene poderes, y eso lo dice. Cuando agarran el arca, que empiezan a darle esa enfermedad a los filisteos, bueno, ellos entregan unos tumores de oro y devuelven el arca, todos angustiados y tal. Bueno, básicamente ellos dicen, wow, ese Dios que hizo esas cosas en Egipto, ese Dios que hizo esas plagas en Egipto, eso lo pueden leer en 1 Samuel. Ahí está donde Dios revela su poder y soberanía para los pueblos. Aquí en estos momentos de debilidad donde nosotros entendemos que estamos realmente en las manos del Señor. Bueno, en el Nuevo Testamento, hermano, se añade una razón más. Ya el Antiguo Testamento cierra juicio, todas estas cosas. Pero en el Nuevo Testamento se añade una razón para la cual Dios manda estas epidemias. Hermano, y aunque usted no lo crea, es una buena noticia. Y es una señal del tiempo del fin y del retorno de Cristo. Eso está en Mateo 24:7, señalando a Jesús. Los discípulos le hablan, le preguntan y señala a Jesús. Bueno, básicamente, el Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y estas cosas? Bueno, básicamente Dios le dice, bueno, esto es lo que va a pasar. Se levantará nación contra nación, habrá hambres y pestes. Viendo ustedes, pestes y hambres están juntas. Venezuela en este momento está catalogada por la ONU como una de las naciones en mayor riesgo de sufrir hambre, muerte por hambre. Y esto es muy normal que pase en épocas de epidemia y posteriores a las epidemias también. Bueno, hermano, ya terminando. Aquí tengo que arreglar la lámina. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos, hermano? Ante las pandemias que estamos viviendo, ¿qué podemos hacer? Mire, hermano, básicamente lo que dice la Biblia es, número 1, oración. Si usted lee en Primera de Reyes 8:38 al 40, cuando Salomón edifica el nuevo templo, allí Dios le dice, mira, todo el que tenga angustia por causa de peste, esta cosa, puede levantar su mano y orar hacia acá y será contestada su oración. Es decir, Dios quiere que nosotros nos acerquemos en medio de las pandemias, epidemias, y recordemos que es la soberanía de Él y que le roguemos a Él. También para que adoremos. En este capítulo 24 de Samuel, de 2 Samuel, es donde David decide ir a adorar a Dios en medio de la enfermedad y orar y pedirle al Señor perdón. Él ya se había arrepentido, pero básicamente estaba en plena oración y dice la Biblia que cesó la peste porque Jehová escuchó la oración. Lo pueden leer en 2 Samuel 24, 25. Y por último, hermano, confianza en el Señor. Hermano, no estamos exentos. Somos el pueblo de Dios, pero Israel también lo era. La epidemia tocó tanto a unos como a otros. Es decir, nosotros lo que debemos es descansar en la voluntad de Dios y rogarle misericordia al Señor para que ninguna de estas pestes nos vaya a ocasionar algún mal. Vamos a leer el Salmo 91. Sí, hay una condición allí evidente que dice que si tú vives mora bajo las alas del Señor, pues básicamente esto va a tener esta consecuencia que dice que ninguna plaga tocará tu morada. Eso es confianza en el Señor, no en usted, sino en que Dios le puede librar de esto que estamos pasando
el día de hoy. Bueno, hermano, para concluir, le debo decir que Dios ha hecho en este tiempo reflexionar a la iglesia. Hay muchos aprendizajes. Después que salgamos de esta situación, básicamente estamos hablando de millones de personas contagiadas, miles de trabajos perdidos, personas que están pasando muchísima necesidad. Hay una cuanta persona aquí a la que saludamos y es Abraham Blanco. Dios le bendiga al hermano Abraham que está ahí. Y básicamente ya concluyendo, hermano, debemos entender que en la soberanía de Dios todas estas cosas caben. Que el Dios de nosotros es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios de juicio. Y básicamente cuando nosotros vamos a leer en Apocalipsis, que Dios le va a dar potestad a esos olivos, a esos testigos, para que ellos también causen plagas dentro de la población. Imagínense ustedes lo que estamos viendo, el juicio de Dios a las naciones. Así que, hermanos, en medio del pecado, de las circunstancias, nosotros debemos buscar la presencia de Dios, buscar la ayuda de Dios y la protección del Señor. Hermano, espero que este estudio ha sido de bastante utilidad para usted. Como ya le dijeran 40 minutos, creo que me pasé un poquito, unos 5 o 10 minutos, y no, un poquitos minutos, me dice Ru. Bueno, le damos muchísimas gracias a los que estaban conectados. Hermanos, reflexionemos, no escuchemos a estos pseudoadoradores que dicen que, bueno, que yo estaba escuchando, pues, un live bueno, yo la respeto mucho, Ingrid Rosario, pero ella decía, esto es el diablo, ¿qué tal? Entonces, básicamente, debemos entonces buscar entender que Dios es soberano y que, bueno, al final de cuentas, Él es en su mano, como decía Job, está el hálito, el aliento de todo ser humano. Así que, bueno, Dios les bendiga. Elder dice que el apóstol en sus momentos difíciles adoró y cantó al Señor. No importando la situación, debemos adorar y alabar su santo nombre. Aleluya. ¿Alguna pregunta, hermano, con respecto a esto? Y con esto hemos concluido el estudio. ¿Qué les pareció? Espero que haya sido edificante. Les paso las láminas. Cuenten con eso. Voy a arreglar unas cositas que vi que había unos errores, porque es que hoy tuve una reunión también en el trabajo, por aquí también. No me he parado de la silla desde que llegué al mediodía, así que básicamente no he podido hacer más nada. Entonces, bueno, hermanos, ¿preguntas? ¿Alguna? Amén. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí, Yelitza. Esa información está en la Biblia, que es lo importante. Algunos elementos históricos para que los tengamos en cuenta, pero todo eso es lo que dice la Biblia acerca de las pestes, plagas o pestilencias que hoy llamamos epidemias o pandemias. Bueno, Dios les bendiga. Sigan con el servicio para que estemos orando por esas necesidades que está diciendo la hermana. Sí, inician a las 7 de la noche y yo voy guardando esta grabación y la subo al YouTube para que esta información les quede a todos. Bueno, Dios les bendiga. Si alguien quiere hablar, yo le activo el micrófono, active el micrófono y despídanse por lo menos. Chao, hermano, Dios les bendiga. A ver. ¿Alguien activando el micrófono? Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Bendiciones a todos. ¿Escuchaste todo, Ender? Sí, sí. Muy buena información. Amén, amén. Te paso las láminas para que las tuyas. Van a pasar un examencito. Por Google. Perro. Amén, amén. Claro. Esto es un webinar. La idea es saber qué cosas aprendimos, qué cosas no lo hicimos bien. Bueno, Dios te bendiga, Ender. ¿Alguien más? Bendiciones, Aarón. Amén. ¿Alguien más? A la 1, a la 2, a la 3. Abraham, va a decir algo. Tú que hablas bastante. ¿Qué dice? Me puso una manito. Ah, que dice, dile que me diga cómo lo escucho luego. Ah, bueno, ya voy a pasar la grabación porque esto está siendo grabado. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos entonces. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ruta aquí conmigo con el WhatsApp. Estaba pendiente de la información por el WhatsApp. El domingo tenemos escuela dominical y va a ser así también. Dios les bendiga. Chao.